Bendito Padre, pues te damos muchas gracias porque estamos reunidos para escuchar tu palabra. Sabemos que tú estás en medio de nosotros, tú que estás en todo lugar, Señor, y pues gracias por esto. Te pedimos que bendigas a Rosita, a su vida, gracias por su vida, Padre, y que siga, que termine celebrando su día muy bien con nosotros y en su casa. Te damos muchas gracias, te pedimos que tú guíes esta enseñanza esta tarde y que pues podamos recibirla guiados por tu espíritu con todo nuestro corazón para obedecerte, Padre, para poder recibir esta enseñanza. Y te pedimos que todavía quien todavía se esté conectando lo pueda hacer fácilmente y pues te damos gracias por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a iniciar un nuevo atributo. Es un atributo un poquito más difícil por lo que representa. Se llama la inmanencia de Dios, que quiere decir que de esencia Dios está en todo y es inseparable por naturaleza. Sobre todo en su Trinidad y con todos sus hijos. Entonces, vamos a ver algunos pasajes de entrada, 4, para que tengamos una idea más concreta de lo que es la inmanencia. Y luego vamos a hacer una introducción para poder expresar con claridad esto y que para nosotros crezca la confianza de la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces, el primer pasaje es Primera de Reyes 8:17, que dice: porque es verdad que disculpen, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. Este es cuando Salomón está haciendo la dedicación al templo, y él comprendía perfectamente que Dios era un ser infinito, lo cual nosotros ya sabemos, pero que él está relacionado con todo. Nosotros sabemos que Dios ideó su creación, que él en su mente diseñó y hizo todo el proyecto antes de realizarlo. Por eso dice en Hebreos 4:3 que todas las cosas estaban terminadas desde la fundación del mundo, ¿sí? Entonces, cuando Salomón expresa esto, prácticamente está dando a entender la grandeza de Dios. Si nosotros, por ejemplo, como creyentes, supiéramos con certeza que Dios está en todo y todo está relacionado con Él, quizás seríamos un poquito más respetuosos de todo lo que hacemos y de su persona. O sea, el temor reverente de lo que hemos hablado ya muchas veces. Por ejemplo, en Hechos 17, de 27 al 28, la Escritura dice: para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de los profetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Entonces, fíjense cómo aquí, cuando Pablo está en Atenas, claramente los atenienses tenían una idea y Pablo les expresa lo que, tratando de introducir el Evangelio, lo que es parte de Dios. En Él vivimos, nos movemos y somos. Por tanto, nada está ajeno a Dios. Y cuando una persona piensa que, así como un ejemplo, que Dios no lo ve, que hace algo en oculto, Dios no se enteró, pues es la equivocación más grande, porque Dios está enterado de todas las cosas, y no nada más eso, sino que la inmanencia también implica que Él está en lo profundo, Él entiende lo profundo de nosotros, aún lo más profundo de nuestros pensamientos, como muchos pasajes de la Biblia lo declaran, y entonces Él sabe más de nosotros que nosotros mismos. Por tanto, esa presencia le permite a Él, cuando dependemos de Él en algo, le permite a Él ayudarnos
porque conoce nuestros problemas desde el origen y toda la estructura de la problemática que vivimos. Por tanto, el único que realmente de esencia nos puede ayudar es Dios. El Salmo 139:7 al 10 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Se vean ustedes cómo ya desde la antigüedad las personas comprendían, sabían de Dios. Ahora, saber, creer o experimentar son cosas diferentes que vamos a ver ahorita un poco más adelante. Por ejemplo, Efesios 1:23 dice: la cual es su cuerpo, hablando de la iglesia, la plenitud de todo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Ven ustedes? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, no nos podemos escapar de Dios. Nadie puede esconderse de Dios. ¿Por qué? Porque es omnipresente. Ya vimos en el capítulo pasado, antepasado, la omnipresencia. Ya vimos también esta parte de la disimilitud y la similitud, ¿sí? Pero Dios es además inmanente, como decíamos. Él puede penetrar en algo o en alguien, lo que significa que permea todas las cosas, que es prácticamente penetrar. Por lo que si enfatizamos que Dios es omnipresente e inmanente, Él penetra todo, aunque también contiene todas las cosas, como acabamos de ver. O sea, conocer más a Dios y su poder y lo que Él puede hacer es algo que nosotros tenemos que entender y creer, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo que les empecé a dar la vez pasada, que ilustra un poco esto, es precisamente la ilustración del océano. Nosotros podemos llenar una cubeta de agua y sumergirla en el océano. Podríamos decir que esta cubeta de agua está sumergida en el océano, está llena del océano, pero no, el océano está alrededor de esta cubeta. O que este sea un ejemplo un poquito sencillo, nos permite conocer que Dios rodea todo y todo está rodeado de Él, ¿sí? Quizá la mejor ilustración que se pueda dar es la presencia de Dios en el universo. O sea, nosotros sabemos, para nosotros los seres humanos que vivimos en esta tierra y que ha crecido la ciencia, se han encontrado nuevas galaxias y todo, pues para nosotros el universo es infinito y Dios está llena el universo. Entonces imagínense la grandeza de Dios en ese aspecto, ¿sí? Entonces, como ya vimos, nosotros, por causa de nuestra conciencia y el pecado lo que el pecado hizo en nosotros, estamos distanciados de Dios, pero no estamos ajenos. Por eso vimos tan a detalle lo que es la disimilitud. Recordemos, por ejemplo, y de eso hubo una pregunta anteriormente, que el infierno está hecho para todo aquel que es disímil a Dios. Y aunque Dios está ahí, los que estén ahí no van a percibir su presencia. Y eso también es algo trágico, pero eso no quiere decir que hay un lugar donde Dios no pueda estar. Aún Él está ahí. Entonces, cuando una persona viene a Cristo, entonces se convierte en hijo de Dios y se convierte en algo similar a Dios. Eso es precisamente lo que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres personas, pero con una misma esencia. Y cuando una persona se convierte a Cristo y se convierte en hijo de Dios y Dios le da su Espíritu Santo,
llega a tener esa misma esencia con él y entonces él puede relacionarse con él y puede percibir en él la presencia de Dios. O sea, para nosotros, reitero, en nuestra mente, es muy difícil comprender la infinitud de Dios. Pero Dios en su infinita sabiduría nos dio la reconciliación a través de Cristo y esta nos asegura precisamente por medio de 3 actos nuestra relación con Dios. Recuerden, todo esto es una introducción, tan solo para que nosotros nos afirmemos en este conocimiento y podamos entender con mayor profundidad lo que es la inmanencia de Dios. Lo primero que sucede para que una persona pueda reconciliarse con Dios es la expiación. Dios dispuso que Cristo tenía que venir en un tiempo y en el tiempo que vino, vino. Cuando Él vino y murió en la cruz por nuestros pecados, Él pagó por los pecados de de todo el mundo y para nosotros es pasado ese acto, para Él era futuro ese acto. Pero esa expiación a nosotros nos ayuda mucho a que nosotros podamos en un momento determinado tomar conciencia de nuestro pecado, arrepentirnos y que la justicia de Cristo sea aplicada en nosotros. Por ejemplo, en 1 Corintios 1:18 dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea, Dios nos hizo entender nuestro pecado y nos presentó a Cristo y lo que Él hizo, y a través de nosotros creer en Él vino la justificación. Una vez justificados, nosotros empezamos el proceso de santificación, donde nuestra percepción de Dios es limitada porque somos como niños recién nacidos. En la medida que nosotros crezcamos en la fe, crezcamos en la confianza en Dios, en esa medida nosotros vamos a estar más conscientes de su grandeza y por ende vamos nosotros a depender más de Él y vamos a vivir más tranquilos. Y luego viene la redención, que es el día en que Dios nos llama a su presencia y cuando más adelante nos va a dar cuerpos eternos, ya en plenitud a la semejanza de Cristo. Entonces, podríamos decir, ya yendo a detalle, que la expiación es la obra objetiva de Dios. Es un hecho real, lo que Él hizo en la cruz, y lo hizo, reitero, antes de que existiéramos, y esto se aplicó a todos los que ahora estamos en Cristo. Y esto solo lo vivió Él, o sea, la expiación le pertenece solo a Jesús, recuerden. Nadie cooperó para lo que Él hizo. Él por sí mismo renunció a ser Dios, se hizo hombre, como dice el capítulo 2 de Filipenses, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, etc. O sea, Cristo renunció a su deidad para hacerse hombre, cumplir todas las demandas que la ley exigía y así dejar el camino abierto al cielo, ¿sí? Entonces, antes de que nosotros existiéramos, esto ocurrió. Y los que ahora estamos en Cristo, ahora podemos tener la certeza que somos justificados por medio de la expiación que Cristo hizo en tiempo pasado por nosotros. Recuerden, como un comentario importante, que el motivo de la salvación de la raza humana, desde Adán y Eva y hasta el último ser humano que crezca, de acuerdo a esta forma, solo se puede salvar en Cristo. Entonces, todos los que fueron salvos en el Antiguo Testamento fueron salvos por fe en Cristo hacia el futuro, como Abraham, por ejemplo.
Dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. Y fue llamado amigo de Dios y Dios le prometió que en su descendencia, esto es Jesucristo, serían benditas todas las familias de la tierra. Abraham lo vio, lo creyó la promesa y eso lo justificó. ¿Ven ustedes? Entonces, si él hizo en la cruz antes, todo esto antes de que nosotros existiéramos, ahora nosotros vemos que el plan eterno de Dios fue perfecto y es maravilloso. Pero reitero, solo Cristo vivió este castigo para librarnos a todos los que creemos. Nadie tuvo injerencia en ello. Solo Dios, o sea, solo la Trinidad tuvieron este plan y lo concibieron de acuerdo a la parte de cada uno de nosotros. Esto nos lo menciona Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, decía Jesús, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. ¿Ven ustedes? Él lo hizo por sí mismo, nadie lo obligó, fue su voluntad hacerlo, y eso expresa todavía de una manera más amplia el gran amor que Dios tiene por la humanidad. Dios simplemente, cuando Adán y Eva pecaron, pudo haber dicho, no, estos pecaron y ya merecen la muerte, el distanciamiento eterno y el infierno. Pero recordemos que si Dios había planeado todas las cosas desde antes de la fundación del mundo, Él sabía que todo esto iba a pasar, estaba dentro de su plan. ¿Para qué? Para que la humanidad que resultara de la descendencia de Abraham y Eva tuvieran una mejor posición que ser criaturas, sino llegar a ser hijos. Esto lógicamente iba a tener un costo, el costo de los que no creyeran, pero los que no creyeran, que son los disímiles a Dios, no tienen parte con Dios, ¿sí? Entonces, la lanza atravesó su costado estando él en la cruz, los clavos fueron clavados en sus manos y en sus pies, y una escena para la generación que vio todo esto. Pero solo él pagó el infierno cuando estaba crucificado. Nadie lo entendió. Por eso es que cuando vemos aquí ilustraciones de la pasión de Cristo en películas, etcétera, todos se concentran en la situación física, pero nadie pudo ver, ni conoce, ni entiende que Él pagó el infierno, ni lo que Él padeció. Pero gracias a lo que Él padeció, allí, en la oscuridad, en el tiempo en que se separó del Padre para que Dios lo juzgara, dio lugar a la justificación. Y de la justificación entonces llega el segundo acto, que es la redención, la cual Dios a través de Cristo realizó para poder reconciliar consigo al ser humano. La justificación es lo que declara puro al pecador cuando él cree. Y eso tampoco tuvo que ver nada con nosotros. Por eso es que la salvación es algo gratuito, es por gracia, favor inmerecido, porque nadie podría hacer nada para poder llegar a merecerla. Por eso en Efesios 2:10 dice, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras, porque ninguna obra humana puede tener una comparación a lo que Dios mismo hizo en la cruz. Y a causa de la disimilitud del ser humano, tampoco es perfecta. Por eso la Escritura dice, el árbol malo da frutos malos, el árbol bueno da frutos malos, buenos, perdón. No puede el árbol malo dar frutos buenos, ni el árbol malo dar frutos malos, dar frutos buenos. Toda la humanidad es el árbol malo. Nada de lo que el ser humano puede hacer puede tener la medida de santidad que Dios tiene, ni la medida de lo que Él merece. Pero el árbol bueno es que es Jesucristo quien siempre hizo su
voluntad y por eso pudo redimirnos, ¿sí? Entonces, a través de la justificación, Dios declara inocente al pecador y cumple la ley. Recuerden Romanos 8:1 y 2 que dice ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Ven? La ley del Espíritu de vida fuimos justificados y ahora somos liberados del poder de la ley que así nos hacía conscientes del pecado. Entonces, gracias a ello, ahora nosotros los que creemos somos judicialmente libres. Ya no hay cargo de la culpa porque la deuda fue pagada por Cristo en la cruz y por eso Él los justificó. Y este es el segundo acto de la redención. Luego viene el tercer acto, que es la regeneración. Estos dos actos, la justificación y la regeneración, tienen que ser simultáneos, no pueden estar separados. Porque si una persona fuera justificada sin ser regenerada, sin ser transformada por dentro, volvería a pecar y volvería a perder la salvación. Pero al regenerarnos Dios nos dio la mente de Cristo, nos dio un nuevo corazón, un nuevo espíritu y nos dio la libertad del poder del pecado para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Podríamos decir que es parte de la inmanencia, así como Dios penetra todo, Él también nos hizo diferentes y fuimos transformados de esencia. Nos cambió por dentro, ¿sí? Por eso es que cuando Dios justifica a una persona, también nos regenera, ¿sí? No puede, reitero, ser jamás justificado y no ser regenerado. Quizá pueda tratarse por separado, pero en realidad tiene que ser simultáneo. En Efesios 1, 13 y 14 nos dice, se los voy a leer en la versión NTV porque es más clara. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. ¿Ven ustedes? O sea, todo esto que Dios hizo no tiene nada que ver con el ser humano, sino todo es la obra de Dios. Y su obra es perfecta. Por tanto, si Dios está presente en todos lados, si conoce nuestros pensamientos, y Dios nos dio a través del nuevo nacer el ser perdonados, justificados y regenerados, o sea, hechos nuevas criaturas, nosotros deberíamos tener una plena confianza como creyentes, como hijos de Dios, en Dios. ¿Sí? Cuando Nicodemo, este fariseo, judío, maestro de la ley, va a ver a Jesús de noche, tenemos que entender que él lo fue a ver de noche, en parte por temor a todos sus contemporáneos fariseos, los de la misma secta y los mismos saduceos que, aunque estaban enemistados, se unieron para ir contra Jesús. Y nosotros sabemos la historia. Nicodemo se presenta con muchas dudas, pero Jesús ni siquiera lo dejó hablar. Fue a la esencia de su problema. Por eso le dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, por eso es que
no hay un acto humano que pueda hacer que el humano pueda entender a menos que Dios actúe y lo regenere, lo justifique y lo regenere, ¿sí? Aunque reiteramos, la justificación y la regeneración no son lo mismo. La justificación nos pone en paz con Dios, se pagó la deuda, y la regeneración implica un cambio dentro de nosotros que nos hace semejantes a Cristo. Entonces, dicho de una manera diferente, la regeneración produce una transformación interna donde Dios nos transforma a la semejanza de Cristo. Dice, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, Dios en su infinita presencia, Él quiere, y a los que salvan, nos da la oportunidad de que nos compenetremos más y más con Dios cada día de nuestra vida. Y Él se adelanta en todo esto, regenerarnos, dándonos de su espíritu. Esto es Dios en nosotros. Por eso en Ezequiel 36:26 dice, les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Les quitaré, como dice la NTV, ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Tierno, sensible a la voz de Dios y receptivo a su voz y a su palabra, que es lo más importante. Entonces nosotros podemos preguntarnos, ¿por qué siempre estamos luchando por hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué muchos siempre estamos resistiendo al Espíritu Santo? Por la ignorancia de Dios, por no abrir nuestro corazón y nuestro entendimiento en plenitud para que Dios pueda ser uno en nosotros. En 2 de Pedro 1:4 dice, ¿pueden bloquear el micrófono por ahí que se oye? Dice, creo que es el de Rosita. Rosita, ¿bloqueas tu micrófono? Sí, pero... Oscar, ¿puedes bloquear todos los micrófonos, por favor? Efesios, 2 de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Recuerden, concupiscencia, apetito desmedido por deleites carnales. ¿Sí? Eso quiere decir. Entonces, la naturaleza divina, Dios nos transformó y nos hizo partes de ella para que huyamos de la corrupción. Entonces, esta situación se da en la restauración, ¿sí? En la restauración de la similitud moral. O sea, recuerden, ya nosotros vimos este punto anteriormente de la relación entre ser disímil y símil, ¿no? Entonces, ahora, como nacidos de nuevo, ahora tenemos una nueva moral, como dice Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es más alta que la ley misma. Por eso es que en Cristo nosotros cumplimos la ley. Y viene la ley del Espíritu de vida, que es la ley donde Dios actúa en gobierno de nuestra vida, y es la ley del amor. Por eso es que dice, si alguno no ama a su hermano, el amor del Padre no está en él. Por eso es que esta ley hace que todo lo hagamos por amor, como dice 2 Corintios 5:14. El amor de Cristo nos constriñe o nos impulsa a que si Él murió por nosotros, luego todos morimos, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
Entonces, como decíamos, una persona regenerada es alguien que tiene ya una participación en la naturaleza divina, tiene el Espíritu Santo, además de que Dios está en todos lados y todo lo penetra, ahora Dios está en él. ¿No debería esto de llenarnos de temor en nuestras acciones? Ahora tenemos una relación directa con Dios, la cual le da a la persona una vida eterna. Y el Espíritu mismo que está en nosotros, que Dios nos da como un acto de amor y como un sello de salvación, dice en 1 Juan 2:27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él. Aquí hay dos frases claves. La unción que recibimos, que entra como morada en nuestros corazones, en nosotros, nos enseña a permanecer en Él. Y este es un punto muy importante para que nosotros podamos entender la grandeza infinita de Dios y que Dios todo lo llena en todo, aún en nuestras vidas. Porque en la medida que vayamos aprendiendo y vayamos intimando cada día más con Dios, más confianza habrá en nosotros porque más conocemos de Él y de su infinita sabiduría. ¿Por qué pecamos? Pecamos porque no creemos en el amor de Dios. Por ejemplo, el capítulo 3 de la primera carta de Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en sí mismo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Fíjense, qué introducción tan hermosa de este capítulo 3. Pero inmediatamente después dice, cualquiera que comete pecado, infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. ¿Ven? O sea, siempre estará presente esa posibilidad de que nosotros dudemos de Dios. Él ya nos hizo nuevas criaturas, si realmente hemos creído y nos hemos convertido, ya nos hizo semejantes a Dios, ya mora Él en nosotros. ¿Qué más acto de amor podemos tener de que Dios esté en nosotros? Que somos el templo de Dios, que Él nos santificó a limpiarnos de nuestros pecados y darnos su Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona es restituida a la semejanza de Dios, o sea, nace de nuevo, es regenerada, esto nos da también una semejanza moral a la que Dios tiene. Sabemos que somos imperfectos. Sabemos que pecamos, pero nuestra moral cambió. Antes te gozabas del pecado, te recreabas en él y desafiabas a Dios. Ahora tú puedes pecar, te puedes equivocar, pero esa moral que tienes siempre te va a llevar a la tristeza y el dolor y al arrepentimiento. Como dice en 1 Corintios 7, la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Pero la tristeza que según el mundo produce muerte. ¿Ven? Porque ya tenemos los que hemos creído una semejanza moral que iremos perfeccionando
en la medida que avancemos en nuestra relación con Dios y vayamos siendo uno con Él. Y ser uno con Él significa que anhelemos ser como Él, no en teoría nada más, sino en teoría, sino en conocimiento y en obra. Así que una persona convertida que ha nacido de nuevo y que ahora tiene ese grado de semejanza moral a Dios, es similar a Él. Dios está en todos lados, Dios todo lo penetra y Él nos va a ayudar a detectar el mal en nosotros. Él nos da la fe. Recuerden que tanto el arrepentimiento como la fe son un don de Dios. Por eso en Santiago dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero pida con fe, no dudando. Dios quiere nuestro corazón y eso implica que quiere nuestra confianza, nuestra sumisión a Él. Y mientras más nosotros tengamos confianza en Él, menos vamos a pecar. Mientras más nos sometamos a su voluntad, menos vamos a errar el camino. Recuerden que el cielo es un lugar santo por una sola razón, porque ahí habita Dios. Y ahora ese ser infinito se dignó habitar en tu corazón. ¿Cómo puede ser un ser infinito? ¿Cómo puede un ser infinito habitar en tu corazón? Ese es lo que logró Cristo con la redención. Esa es la inmanencia de Dios. ¿Sí? Ahora, el pecado introdujo la incompatibilidad entre Dios y el pecador. ¿Y el ser humano que pecó? No hay nada común en ellos, no hay similitud. Por eso es que una persona en pecado no puede tener comunión con Dios y ser un pecador. O eres santo o eres pecador. Dios a los creyentes nos dio el arrepentimiento para mantenernos en esa comunión, sabiendo que mientras estemos en este mundo somos débiles, pero también empezó a formar a Cristo en nosotros desde que nos convertimos. Esto es, hacernos semejantes a su Hijo, quien nunca pecó y siempre obedeció a Dios. Por tanto, mientras más conciencia tomemos de quién es Dios, seguramente menos vamos a pecar. Recuerden y reitero, cuando se origina el pecado es porque ya no estamos confiando en el amor de Dios, ni en su cuidado, ni en su provisión, ni en que Él tiene lo mejor de lo mejor para nosotros. ¿Qué es lo mejor de lo mejor para un ser humano? ¿Saben qué es? Cristo mismo. En Cristo Dios nos dio todo, todas las cosas. Por lo cual nosotros deberíamos de conformarnos, o más que conformarnos, estar agradecidos, porque nos dio a Cristo y no necesitamos nada más. Todo lo que tú desees fuera de Cristo te va a llevar a desviarte de su voluntad. Eso no quiere decir que tú no le puedas pedir algo a Dios conforme a su voluntad. Recuerden, si pedimos algo conforme a su voluntad, como dice 1 Juan capítulo 5, sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Entonces, debemos entender, para que ya no anhelemos pecar, ni lo consintamos, ni querramos incurrir en ese camino, que el pecado introduce deficiencias y diferencias entre el ser humano y Dios y lo hace incompatible con su Creador. Por eso es que, aunque una persona como creyente, como hijo de Dios, haya nacido de nuevo y esté justificado, cuando peca, lo primero que pierde es la comunión y el gozo de la salvación. Ya después podríamos ampliar este punto del gozo, pero pierde el gozo.
Es uno de los primeros indicadores. Pierde la paz, pierde la comunión. Y no la va a recuperar hasta que confiese su pecado y se restablezca la comunión. Esa es la razón por la que Dios nos dio su Espíritu Santo. Para que no haya un desacuerdo moral entre Dios y nosotros. Entonces, sin embargo, cuando un pecador pone su confianza en la expiación llevada por medio de Cristo en la cruz, reitero, es justificado, es regenerado y es hecho como Cristo. En 1 de Juan 4:17 dice que como Él es, así somos nosotros en este mundo. Somos, desde que nos nacemos de nuevo y somos regenerados, somos pequeños cristitos. Dios nos ve como su hijo. Somos parte de la familia de Dios. Sabemos que somos imperfectos, pero un día estaremos en el cielo y estaremos ya ajenos de la vida del pecado. Dios nos transformará completamente. Por eso volvemos a la primera de Juan 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Tienes verdaderamente esta esperanza? ¿Realmente has sido regenerado? ¿Realmente tienes esta relación con Dios de confianza, de seguridad, que te permite caminar a través de este mundo lleno de problemas y de dificultades con la confianza de que Dios está de tu parte y que Él va a solucionar todos los problemas de tu vida? Si no la tienes, es porque todavía no comprendes toda esta obra de Dios de la que hoy estamos platicando. Por eso es tan importante la regeneración al momento de la conversión. No hay que esperar hasta que una persona muera para que obtenga la plenitud de la regeneración. Desde el momento en que tú naces de nuevo, paso a paso vas siendo transformado en la medida que confías y obedeces, en la medida que te sometes a Dios. Muchos erróneamente, y muchas religiones lo enseñan, que a final de cuentas Dios puede justificar después de la muerte. Por ejemplo, el purgatorio del que habla el catolicismo. Eso lo inventó el diablo. ¿Para qué? Para que la gente no se arrepienta en esta vida. Y muchos de los ataques que nosotros vamos a recibir como creyentes es, si ya te perdonó, peca, ya estás perdonado. Esa es la base de la doctrina de los nicolaitas que se menciona en el capítulo 2 de Apocalipsis. La doctrina de los nicolaitas. Peca lo que tú quieras, al fin Dios ya te perdonó. ¿Para qué? Para que la gente no se convirtiera en verdad, no tenía el deseo de cambiar, por tanto no se podía arrepentir verdaderamente y se iba a ir al infierno pensando que iba a ser salva. El diablo más adelante, en esta última época, nos puso la oración del pecador. Si tú ya oras, ya eres salvo. Si realmente no tuviste la convicción de arrepentimiento, el dolor por el pecado, el dolor por ofender a Dios, pues realmente no te salvaste. Una oración no significa nada. Por eso la Escritura dice, Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira delante de sus ojos, Dios ve el corazón. Y por eso, para romper esta falsa doctrina, también la Escritura dice en Hebreos 9:27, y de la manera que esté establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, no existe manera de ser regenerados después de la muerte. Es en vida donde ocurre este acto milagroso de parte de Dios y de acuerdo al llamado de Dios, y sucede cuando nos arrepentimos y creemos en Cristo. Tengo que enfatizar todo esto y repetirlo para que nos quede muy claro y no vayamos a caer en un engaño que nos lleve a un día despertar en el infierno. Pero el que oye estas palabras no tiene pretexto.
Por eso es que yo como pastor siempre aconsejo que constantemente estemos repasando y analizando nuestra vida. Por eso Pablo lo dijo en Filipenses: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no sabéis que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Entonces, cuando Dios nos arrepentimos y creemos, Él nos restaura y nos da la imagen de Cristo, ¿sí? Nos hace semejantes a Él. Y esta va a ser cada día más clara en la manera que más y más nos identifiquemos con Cristo a partir de la conversión. Recuerden lo que dice 1 Corintios 13. Ahora vemos como por un espejo veladamente. Entonces veré como fui visto y conoceré como fui conocido. Por eso es que la vida cristiana es una vida de fe. Pero en la medida que tú vas siendo más parecida a Cristo por el trabajo de Dios en tu vida a través del Espíritu Santo, cada día verás más claro a Cristo. Cada día serás más semejante a Él. Por eso Dios nos da categorías. Dice, habla de los hijitos, habla de los padres y habla de los jóvenes en el capítulo 2 de Juan. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque le conocéis desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y habéis vencido al maligno. O sea, ¿quién es un hijito, un bebé en Cristo? ¿Quién es el joven, el que va creciendo en su fe y en su compañerismo con Dios? ¿Quién es el Padre? Es aquel en quien Cristo ha sido formado y tiene la seguridad del amor de Dios y no vive para otra cosa, sino para hacer la voluntad de Dios. Por eso Dios nos dio en la regeneración la mente de Cristo, el sistema de pensamientos que nos puede hacer afines a Dios para comprender su grandeza infinita y que Él está en todos lados, todo lo sabe y todo lo penetra desde sus inicios. Y esto es lo que nos permite tener una profunda comunión con Dios. Y esta irá creciendo, en la medida que nos identifiquemos más y más con Él. Nadie puede tener una completa comunión con Dios donde hay disimilitud. Ahora ya estamos manejando estos términos. La diferencia trascendental no la olvidemos. Dios es santo, santo, santo. Y para una persona en pecado es imposible convivir con Él. Por eso Dios a nosotros nos justificó. Pero llevar una vida limpia es lo que nos permite conocerle más y lo que nos guarda de pecar más o de seguir pecando. Por eso en Colosenses 3 dice, hablando de el viejo hombre que fue sepultado y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Colosenses 3:10. Ven, aquí está la palabra. Mientras más nos revistamos del nuevo hombre, más nos iremos renovando hasta el conocimiento pleno. Ese es lo que Dios quiere. Esa es la vida a partir de la conversión, o esa debe ser la vida a partir de la conversión de todo creyente. Cada persona que ha sido regenerado ha comenzado el camino
hacia la semejanza de Dios. Cada día, desde ese momento, hay similitud con Dios y podemos tener comunión con Él. Y podemos ir desechando la maldad y el pecado que nos engaña y nos lleva a separarnos de Dios. Entonces, si Dios, siendo lo que es absolutamente santo, nunca va a poder tener comunión con nada ni nadie, excepto con alguien semejante a Él. Por eso que cuando nosotros nos convertimos, somos hechos hijos de Dios, herederos de Dios, coherederos con Cristo de todas las cosas. Cuando tengas muchos problemas, ponte a pensar que la vida va a pasar y que esto solo es un momento en la eternidad. Pero si tú has creído en Él y has puesto tu confianza en Él, un día eternamente vivirás en la presencia de Dios, gozando de todas sus bondades, y el pecado ya no existirá más, porque llegará el momento en que sea totalmente erradicado. Ya no te molestará. Por no decir que desde esta vida tú ya puedes tener todos esos beneficios en la medida que seas siendo más semejante a Dios. Por eso Juan 17:22 Jesús dijo, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Por lo que donde no hay semejanza, no puede haber comunión entre Dios y un ser diferente a Él. Por eso en Isaías 26:10, y te los voy a decir en la versión NTV, dice, tu bondad con los maldados no los lleva a hacer el bien. Aunque otros hagan el bien, los malvados siguen haciendo el mal y no les importa la majestad del Señor. Por eso es que nadie que sea disímil tiene parte con Dios. Ni puede experimentar comunión, ni puede ir al cielo. Si Dios perdonara sin transformar a una persona a su semejanza, corrompería en el cielo. Ahora debemos entender que ningún creyente somos perfectos. Cometemos muchos errores y no nos libramos de pecar cada día. Eso es verdad. Por eso en Eclesiastés dice, no haya hombre que haga el bien y nunca peque. Pero cuando nos arrepentimos y confesamos, nos revestimos del nuevo hombre y apreciamos más la majestad del Señor. ¿Qué tanto aprecias tú la majestad del Señor? ¿Qué tanto estás revestido de Cristo? Imaginen ustedes a los fariseos y a los saduceos, de lo cual estamos hablando el domingo. Imagínense ellos, tenían toda la luz, pero querían deshacerse de la luz, porque sus obras eran malas y no querían cambiar. Pero la Escritura nos dice en Efesios 4:22-24, pero en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso es lo que Dios quiere, que nos despojemos de los deseos engañosos que batallan contra el alma y que cada día nos renovemos a la semejanza de Cristo. Por eso es que fuese necesario sepultar al viejo hombre. Ningún creyente tiene el viejo hombre. Ha sido regenerado, tiene una naturaleza humana que es la que Dios va a enseñar a vencer al pecado en la medida que dependa de él. Jesús tuvo que ser probado en la tentación en el desierto, en el mismo huerto de Getsemaní. Se fue probado en su naturaleza humana. Tú también vas a ser probado. Pero la fe en Dios, la fe en su grandeza, en su carácter y en su amor,
te dará la victoria. Nadie puede tener la victoria si no confía plenamente en Dios. ¿Cómo está tu vida? Pregúntate. ¿Todavía dudas de Dios? ¿Todavía dudas de su provisión diaria? Es que tu fe, o no tienes fe, o tienes una fe raquítica por falta del conocimiento pleno de Dios y por falta de la obediencia a Él. Dios puede reconocer a cada hijo suyo, aunque todavía no se asemeje mucho a Él. ¿Saben por qué? Porque tiene el sello de la conversión y Él puede declararlo hijo suyo. Y ahora es parte de la familia de Dios, como dice Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que, esta es en la versión NTV, mas a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacen de nuevo, ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Eso fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Si tú ya has nacido de nuevo, fue una obra milagrosa de Dios. Entonces, ¿por qué existe ese problema entre verdaderos cristianos que experimentan ese sentimiento de que Dios está lejos de ellos o de que nosotros estamos lejos de Él o que Él puede estar lejos de Él? Una razón, falta de conocimiento de Dios, falta de compenetrarse en su palabra y entender cómo es el carácter de Dios y quién es Él. Y por otro lado, pecado no confesado. Será muy difícil disfrutar de la comunión con Dios si estamos sintiendo esa sensación de distancia. Por eso tenemos que arreglar cada día. Por eso tenemos que confirmar nuestros votos a Dios. Por eso tenemos que recordar de dónde nos sacó para que en el día, cada día, dependamos de Él. Tienes que hacerlo en la mañana. Cuando ores, recuerda de dónde te sacó. Recuerda de lo que eras merecedor y gracias al amor de Cristo que tomó tu lugar en la cruz, ahora puedes tener una esperanza cierta. Muchos creyentes, por esta causa, por causa de no estar conscientes de eso, sufren de una sensación de distanciamiento divino. Aún lo vemos en los mismos salmos. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué los malvados no son juzgados? Porque no creen en los tiempos de Dios. Dios nos ha dado los tiempos y las sazones que en su sola potestad Él decidió. Entonces, si Dios está contigo, si realmente has nacido de nuevo y estás seguro de que eres verdaderamente hijo de Dios, no tienes por qué sentir esto. Solo compenétrate en la palabra de Dios. Puedes tener una Biblia subrayada, puedes asistir a todos los cultos religiosos, pero tener la certeza de algo o sentir algo son dos cosas muy diferentes. La fe es acción, no son emociones. Muchas personas dicen, no, yo tengo mucha fe, y ni siquiera conocen la palabra de Dios. Otros creyentes dicen, no, pues yo creí, pero si ignoran la palabra de Dios, ¿cómo puede realmente creer? ¿No dice la Escritura que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios? No es verdadera fe, es una emoción. Pero el que tiene su vida fundamentada en la palabra de Dios, quien vive para Dios y obedece todo lo que Él dice, Él puede experimentar su presencia y puede tener una mayor realidad de quién es Él a través de una búsqueda continua que lo va a llevar hasta el conocimiento pleno. Hasta que en su vida Dios en Él sea una realidad palpable. La teoría no te lleva a nada. Si ya naciste de nuevo, es una realidad palpable que eres hijo de Dios y Dios te lo ha demostrado cambiando tu vida. Por eso es necesario que cada día, que nosotros sigamos estudiando cada
atributo de Dios. Y este que estamos estudiando es Dios todo lo llena en todo. Esa es la inmanencia. Y mientras más llene tu vida, más experimentarás su presencia en ti hasta llegar a la plenitud. Vamos a dar gracias. Padre bendito, te damos muchas gracias por este estudio, por mostrarnos ahora ese atributo de la inmanencia. Señor, cada día que te conocemos más, sabemos lo más maravilloso que eres y sabemos que tú eres perfecto. En ti no hay tacha, no hay error. Todo lo sabes, todo lo conoces, todo lo puedes, todo está bajo tu control. Eres soberano sobre todas las cosas. Enséñanos, Padre, a vivir creyendo esto y seguramente, si realmente lo creemos, tenemos la certeza de que seremos librados de muchos pecados y será cambiado por obras, por las obras que tú preparaste de antemano para que anduviésemos en ellas. Señor, transforma nuestra iglesia, transforma nuestras vidas. Danos ya ese lugar donde podamos reunirnos. Tú ya lo tienes, Señor, pero danos ahora el anhelo de esa situación presencial. Danos ese anhelo verdadero, porque si no lo tenemos, realmente tú no lo vas a dar. La vida cristiana, sabemos, es una vida de milagro, y si tú formaste este grupo, fue para que viviéramos para ti y todos te pudiéramos conocer. Y a partir de que tú vayas siendo más en nosotros y nosotros menos en nosotros, tú irás derramando su gracia, lo sabemos, para que podamos crecer y compartir tu palabra y cumplir el propósito de nuestra existencia como iglesia en este mundo. Guarda a nuestros misioneros, Señor. Te damos gracias por la vida de Rosita. Síguela usando, Señor, como lo has hecho, y síguela haciendo crecer en amor. También te damos gracias por la recuperación de Patty. Síguela sanando porque sabemos que hay secuelas hasta que ella pueda estar recuperada totalmente. Pero lo más importante, Señor, que esta prueba traiga a su familia a Cristo. Te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.